Astrología para mortales. Astrología para mortales. Astrología para mortales. Un podcast de Zoraida Domenech y Pía Aravena. Porque la astrología necesita mortalidad y los mortales astrología. El podcast que vas a escuchar a continuación puede causar efectos transformadores en tu forma de ver el mundo. Tus relaciones, tu trabajo y tu concepto de ti mismo pueden verse seriamente alterados. Muy buenas, queridos mortales, bienvenidos a un nuevo capítulo de esta ya tercera temporada. Al habla Zoraida desde Barcelona y, como siempre, mi querida Pía desde Bruselas. Y esto es Astrología para mortales. Bienvenidos, queridísimos mortales. Muchas gracias por estar aquí. Cariños a todos los que nos escuchan desde Argentina, México, Colombia, Chile, España, Estados Unidos, Perú y desde todos aquellos territorios desde los que le están dando vida a este podcast estando del otro lado. Les cuento que hoy vamos a estar desgranando una casa astrológica que mucho tiene que ver con los podcasts, la comunicación, las palabras, los conocimientos y los mensajes. La casa 3. Y para ello hoy tenemos con nosotras a Jordi Amenós. Él es terapeuta, escritor, formador y conferenciante y creador de la narrativa terapéutica. Luego nos contarás un poquito más, pero bueno, es un abordaje que ayuda y acompaña a la reflexión a través del descubrimiento de nuestras múltiples identidades. Si os interesa el tema, también tiene un libro que ha escrito que se llama Detrás de cada historia, que os lo recomiendo muchísimo. Y si tienen niños en casa, Jordi ha escrito también 2 cuentos maravillosos que se llaman ¿Dónde está la luna? Y ¿De dónde vienen las ideas?, que están ilustrados por Albert Arrayás. Así que muy bienvenido a Astrología para Mortales, Jordi. ¿Cómo estás? Estamos muy felices de tenerte hoy aquí. No, muy contento de estar con vosotras y con quien escuche. Un poquito cansadito, pero nada, disponible y contento. Genial, Jordi. Pues bueno, antes de meternos en esta casa 3, que hemos desvelado de qué va este capítulo, cuéntanos un poquito brevemente a qué te dedicas, desde dónde acompañas tus procesos personales. Yo siempre digo que tengo un trabajo muy curioso, ¿no? Porque parte de mi trabajo, pues hago de terapeuta gestal o talleres de constelaciones, ¿no? Y luego tengo esa otra vida, ¿no? Que es la narrativa terapéutica, que es un poquito, pues, mi lugar, por decirlo de alguna manera, donde imparto formaciones de narrativa terapéutica, pero también hago talleres en institutos, en empresas, en prisiones, ¿no? Tengo un programa, comercialmente le puse el nombre de Team Stories. Entonces imparto talleres de narrativa y humanización, ¿no? Que es un tema que a mí siempre me ha apasionado, me interesa. Entonces tengo este trabajo a mitad de camino entre ser terapeuta y luego, pues, a ir desarrollando y promoviendo este trabajo a través de las historias y todo lo que hay detrás de ellas. Podríamos Genial, pues un cuentero. Mira, el Eduardo Galeano decía que el ser humano, que somos seres narrativos, ¿no? A mí siempre me ha gustado mucho más la definición del filósofo Sam King, que dice que somos seres biomíticos, ¿no? Biológicos y acompañados de toda una mitología personal, una mitología interna, que personalmente, pues por perfil, por carácter, por vocación, por impulso, no sé, por azar, bueno, vosotras diréis, no, por los astros, yo qué sé, no, por lo que sea. A mí siempre me ha interesado mucho esta dimensión imaginativa del ser humano, esta dimensión de intentar encontrar la paz a través de esa expresión narrativa, ¿no? Por ejemplo, Karen Armstrong, ¿no? La mitóloga, ya abre a veces la reflexión de que seguramente narramos desde las cuevas para pedir una cierta protección, ¿no? Ante la naturaleza. Y todos, mi experiencia, ¿no? Acompañando talleres y lo que sé, leyendo de otros autores, psicoanalistas, terapeutas, filósofos, mitólogos, al final todo el mundo intenta encontrar un equilibrio interno en su narración. A partir de ahí, la verdad a veces queda años luz, ¿no? Pero, claro, a mí me interesa mucho esta cosa de que todos construimos historias para encontrar, dar un sentido a lo que nos pasa, ¿no?
Genial, pues como siempre pasa con todos los invitados, Pía, nos empiezan a hablar de la casa 3 sin saber lo que es, o de la casa que atañe. Así que antes de meternos en tan más faena, cuéntanos brevemente, un poquito, empezamos a abrir esta puerta, de qué temas toca este espacio que vamos a hablar hoy. Bueno, abramos la puerta de la casa 3. Esta casa es la que implica todos aquellos ámbitos de la vida donde hay comunicación, aprendizaje y donde la mente concreta opera. Es el medio en el que nos movemos también, es ese ambiente que nos invita a crecer y a conocer. Por eso es la casa que se relaciona con el desarrollo del lenguaje y la capacidad de expresar, de escuchar, de dar nombre a las cosas. La casa 3 corresponde a esta etapa de la vida en que comenzamos a gatear y aprendemos a caminar también, donde experimentamos y jugamos con el mundo para conocer sus límites, sus potenciales, las mezclas posibles, todas las posibilidades que nos ofrece. Y es la casa que se asocia al signo de Géminis, ¿no? Aquí se fraguan también nuestras creencias, nuestros relatos internos, ¿no? Cómo nos contamos a nosotras mismas qué está ocurriendo, cómo nos ocurre y también cómo lo contamos a los demás, ¿no? Es un espacio de la vida que se asocia mucho, como decía Pía, a ese descubrimiento, a la curiosidad por aprender, por desvelar lo que aún no conocemos. Y aquí te quería preguntar, Jordi, ¿es importante para ti, desde tu mirada, desde tu forma de acompañar, esta curiosidad, este asombro? No perderlo, llevárnoslo siempre. Bueno, mira, para mí personalmente, como persona, es muy importante, ya digo, por tendencia caracterial, yo si la vida nos sorprende un poco, me entristezco, me entristezco un poco. Pero aquí, por ejemplo, me gustaría citar a Joseph Campbell, unas palabras de Campbell, el mitólogo, que decía que los cuentos infantiles funcionan por fascinación, es decir, funcionan por asombro, ¿no? Y cuando nos ponemos más en un terreno más misterioso, pero sin ninguna expresión asociada, ¿eh? Es decir, podemos hablar del inconsciente o del misterio de la vida o del misterio de estar vivos, ¿no? Es decir, esta cosa de que la mitopoética, es decir, el relato, y yo creo que cuando hablamos de relatos a veces estamos pensando en historias, pero es bueno recordar que toda historia no deja de ser una expresión poética, ¿eh? Y aquí, por ejemplo, Stefan Zweig, cuando fallece Rainer Maria Rilke, el poeta, él hace unas declaraciones en su entierro que son muy interesantes, que dice: aquí yace un poeta, por favor que nadie confunda con alguien que escribe versos, ¿no? Entonces, él hace una reflexión sobre que la palabra poeta es una palabra profunda y sagrada. Y aquí, por ejemplo, Novalis decía que en el inicio, poeta y sacerdote eran la misma cosa, es aquel que ofrece lo sagrado, ¿no? Entonces, a mí siempre me ha interesado la historia entendida como un umbral, como una puerta hacia una comprensión del mundo profunda o de la naturaleza, ¿no? Entonces, claro, esa puerta de asombro, que en la adultez yo creo que es bueno mantenerla, ¿no? Ese todavía mantener el asombro al ver un bosque, yo creo, esto es una opinión muy propia y alguien me tachará de happy flower, pero la creo, ¿no? Yo creo que es lo que nos da un cierto sentido profundo, ¿no? A estar vivo, ¿no? Ese estado de gracia espontánea y que al final creo que la idea es acercarse utópicamente a ese estado en lo posible, ¿no? Y ya que estamos empezando a abrir poco a poco los melones, vamos a abrir un melón que me gusta mucho, que es, bueno, el uso que le damos a la palabra. Que las palabras, ya estamos viendo que no solo son ese fenómeno que nos permite hablar sobre el mundo, sino que podemos generar cosas. Las palabras hacen que sucedan cosas. Cuando digo perdón, cuando digo prometo, cuando digo esto es maravilloso, cuando digo tú eres Capricornio, o simplemente decir sí, estoy produciendo ciertos estados en mi interior y en el interior de quien me escucha. Entonces, esta cosa tan mágica que tenemos cada uno de nosotros, podríamos decir que nos permite participar en el proceso mismo de la creación. Entonces, pensando esto y a la luz de tu experiencia como terapeuta, como formador, ¿de qué forma concreta para ti el lenguaje es un vehículo de sanación, de consuelo, de transformación en los procesos de vida de las personas? Mira, a mí me gusta decir una frase que las historias, ¿no? como construcción lingüística, es lo más bonito que hay en el mundo y es la peor arma que existe en el mundo.
Con una historia puedes hacer desaparecer a alguien y justificarlo, ¿no? Entonces, hay capas de conciencia en el lenguaje y aquí es donde para mí está el gran tema. Es decir, que una palabra técnicamente impecable puede no tener ningún sentido porque se ha dicho desde un lugar que no le da una fuerza psíquica a esa palabra, ¿no? Hay expresiones de perdón que no se las cree nadie, ¿no? Y a veces hay silencios que abren el corazón, ¿no? Entonces, yo siempre creo que el tema, por eso, ¿no? Cuando publiqué el libro le puse detrás de cada historia, el tema es investigar un poquito ese impulso que hay detrás de la narración o de la palabra. Y yo creo mucho, vuelvo a citar a Campbell, que bueno, los mitólogos me gustan y Campbell especialmente, pero él decía que en las aventuras heroicas, ¿no? De estos héroes y heroínas que tienen que hacer la travesía y tal, ¿no? A llegar al dragón, ¿no? Matarlo o domarlo, según la cultura encontramos las dos vertientes, ¿no? Pero decía que es una metáfora de que en nuestro proceso muchas veces no se trata tanto de matar al dragón como de nombrar al dragón, ¿no? De que todo lo que se puede decir es manejable, ¿no? Y todo lo que no se puede decir con palabras se puede decir con metáforas. Entonces yo creo que ahí muchas veces la vía expresiva que muchos pacientes o participantes de los talleres necesitan en su proceso, muchas veces ahí ya hay una puerta para iniciar proceso, para darle forma. Y luego hay la vía inductiva, es decir, la inducción. Es decir, que a veces escuchar alguna palabra nos salva la vida. A mí me gusta en los talleres, ¿no? de narrativa terapéutica decir que a veces lo que le salva la vida al del lado lo tienes tú en tu silencio. Por eso es interesante que algunos silencios no se queden mucho tiempo, ¿no? Que se pueda expresar algunas realidades y de pronto se produce esta magia de que uno a veces suelta algo súper consciente y pensando que está soltando algo interesante y aquello nadie se acuerda al minuto de lo que uno ha dicho, ¿no? Pero luego hay la paradoja, ¿no? De que tú un día soltaste una palabra o un participante soltó una palabra y 15 años después alguien recuerda que esas palabras fueron certeras en su proceso, ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho esta magia espontánea de la palabra que nos va acompañando en el propio proceso. Y también como que es loco pensar que de verdad parece un cliché que el lenguaje crea realidad, pero a veces me hace pensar en un ejemplo que pone Hannah Arendt, que ella cuenta que en los años 50 tiraron un satélite y salió una noticia diciendo por fin vamos a salir de la prisión de la Tierra. Entonces ella se pregunta en qué momento la Tierra era una prisión, como que al decir, como implícitamente se está generando la Tierra como una prisión, entonces el acto de habla crea una prisión donde no había. Entonces, pasamos como en los procesos personales. Sí, y por ejemplo, yo estoy de acuerdo en esto absolutamente, pero parte de mi trabajo con la narrativa terapéutica es trabajar muchas veces con relatos familiares. Y uno de los grandes temas de los relatos familiares es que la gente, todos, yo incluido, pero sin ningún tipo de pudor ni vergüenza, cuando hablamos de los nuestros, reducimos la vida de alguien que ha vivido 70, 80, 90 años a 3 frases y nos quedamos tan anchos. Entonces, claro, hay un proceso de proyección y deshumanización a la vez, pero ahí es donde, claro, a la gente creo que acumulan fantasías sobre las familias que se basan en este extraño juego narrativo, ¿no? De que una metáfora tiene un impacto instantáneo en el mundo emocional y en los marcos lingüísticos. Sí. Bueno, yo quiero preguntarte sobre algo que te he escuchado varias veces hablar en alguna de tus conferencias, que es el tema de la autoestima, ¿vale? Es una palabra que hasta, bueno, ahora ya hace tiempo, como muy utilizada en los entornos de psicología, crecimiento personal, en fin, todo lo terapéutico pasa por sana tu autoestima, cuida tu autoestima, en fin. Quiero que nos hables un poco de tu mirada hacia la autoestima o las autoestimas, creo que tienes como ahí tu... Sí, y que nos cuentes también si ese lenguaje, si esa manera de hablarnos influye en esa autoestima. Okay. Vamos por partes. La primera, mira, yo
hago en las clases, hay alguna conferencia en YouTube donde lo explico un poquito, una reflexión sobre varias miradas de la autoestima, ¿no? Entonces hablo, por ejemplo, de esa autoestima del logro, ¿no? Que está muy instaurada en nuestra cultura. En el sistema educativo todavía se ven demasiados residuos de esta manera de comprender la autoestima que no tiene mucho sentido, ¿no? Que es esta cosa de que si logras algo eres válido. Aquí también hay profesionales que no, esto es una opinión muy personal, me voy a meter en un jardín, ¿eh? Pero a veces hay Para profesionales, eso estamos. algunas líneas de psicología, ¿no? De coaching y tal, algunas líneas, ¿eh? No generalizo porque yo creo que hay grandes profesionales en todos los ámbitos, independientemente del modelo, pero esta cosa de que pareciera que hay que conquistar un espacio, que hay que lograr algo, ¿no? Claro, desde ahí la autoestima se convierte en un infierno, ¿no? Porque claro, si solo eres digno de ser amado, si logras algo, que esta es una de las trampas que creo que a veces genera algunas miradas educativas, ¿no? Claro, internamente estás atrapado, ¿no? Porque claro, a la que no consigas algo ya no eres digno de ser amado, pero aparte la hipertensión de tener que lograr algo, ¿no? Entonces, esta yo creo que es una autoestima muy superficial, una manera de entender la autoestima difícil. Luego hablo, por ejemplo, de la autoestima de los demonios. El nombre se lo puse por una conferencia de Carl Jung, ¿no? En Viena, de que él habla de que en algún momento hay que dialogar con nuestros propios demonios. Y esto, por ejemplo, narrativamente o míticamente es muy interesante, ¿no? Esta cosa de poder metaforizar nuestras dificultades, ¿no? Como si fueran personajes de cuento y a través de la ficción intentar establecer un diálogo con esa parte nuestra que por nuestra realidad, por la experiencia familiar, por la experiencia social, no podemos ni ver, ¿no? Cómo se habla con una depresión, con una adicción, con una enfermedad mental, con una enfermedad corporal, ¿no? Cómo se habla con un accidente, cómo se habla con una migración. Es muy difícil. O sea, por mucho que, ¿no? Que a veces hayan discursos de sí, en la vida hay que aceptarlo. Bueno, sí, pero es difícil, es difícil. Cuando la realidad se impone, nos acorrala a los seres humanos que todos tenemos fantasías y deseos y la frustración cabalga, ¿no? Entonces, este diálogo con los demonios, algunos junguianos hablan del concepto de musicalidad, es decir, que necesita una cierta musicalidad para poder hablar con tus sombras. Seix, que es un analista junguiano, que no es Stefan Seix, decía que hay tres grandes maneras de hablar con la sombra: el ritual, la escritura y el sueño, ¿no? Entonces, desde ahí es fácil poder decir, bueno, ya que este demonio me va a acompañar en la vida, pues pasa, como decía Carl Jung, nos tomamos un té, vamos a tener que conocernos, porque vamos a compartir la existencia. Bueno, pues siéntate aquí y charlamos, ¿no? Que no deja de ser una metáfora de decir, bueno, a ver qué hay detrás de ti, qué compensas, en nombre de quién vienes, ¿no? Es decir, reflexiones que a veces son muy interesantes. Yo esta autoestima sí que creo que suaviza mucho los ambientes. Suaviza mucho los ambientes, ¿no? Luego hay otra autoestima que creo que es nuclear, que esta es importante, que es la autoestima del origen. Que esto, bueno, pues el psicoanálisis, las psicologías humanistas, todo esto ya se enfocan mucho hacia aquí, ¿no? Pero el dignificar el origen, que es un trabajazo, ¿no? El origen del lugar donde naciste, de la familia en la que naciste, de las heridas familiares o sociales que acompañaban, ¿no? Por ejemplo, yo una vez trabajé en un taller, esto lo he visto un par de veces, con personas que han nacido de violaciones. Hostia, ¿cómo se dignifica eso? Claro, trabajo psicoespiritual durísimo, durísimo. Pero mi experiencia es que muchas veces cuando la gente hace las paces con el origen, también dignifican su existencia en algún lugar, ¿no? De pronto tienen más dignidad de estar vivos, ¿no? Entonces, esta autoestima también creo que es muy importante, ¿no? Luego hablo también de la autoestima de la infancia, tiene mucho que ver con esa infancia interna que nos acompaña. Aquí es interesante el tema de la narración porque la herida infantil sucede en una época donde el pensamiento mágico rige la experiencia. Entonces, claro, la herida infantil está muy asociada a la fabulación. Y entonces, claro,
trabajar muchas veces la autoestima de la infancia permite recuperar la fabulación como fuerza creativa, no como fuerza obsesiva, por ejemplo. Mm. Esa autoestima también creo que es muy importante, muy nuclear. Eric Berne, por ejemplo, el analista que dio forma al análisis transaccional, decía que en algún momento de nuestra vida deberemos convertirnos en padres y madres de nosotros mismos. Yo creo que esta es una metáfora preciosa de que en algún momento debemos reivindicar nuestra adultez para el rescate de esa infancia interna. Y luego hay otra autoestima que aquí a mí me gusta mucho y tengo que confesar que según en qué lugar lo explico, a veces hay unas caras de este tío de dónde sale. Es la autoestima del universo, que es una imagen poética. Es una imagen poética, pero esto viene de unas reflexiones del filósofo Henryk Skolibowski, que él reflexionó mucho sobre la filosofía y la naturaleza, ¿no? Y Henryk Skolibowski decía algo que a mí siempre me ha impactado mucho. Dice que la gente tiene una pobre imagen de quién son por la pobre imagen que se les ha ofrecido del universo, ¿no? Y aquí, por ejemplo, aparecen muchas reflexiones, entre ellas el lenguaje. Esto, alguno quizá me lo ha escuchado en algún vídeo, pero claro, si el universo es un montón de cenizas que quedaron después del Big Bang, la Tierra no deja de ser un residuo en el aire. Hostia, no, con este tipo de relato, de metáfora existencial, uno cómo afronta la vida y también uno cómo accede a una mirada misteriosa del mundo desde ahí, ¿no? Ahora bien, si uno puede también mirar la vida con ojos de poeta, claro, el universo es un lugar de vacío poético misterioso donde la gente ha proyectado sus identidades, a vosotras, ¿no? Que trabajáis con astrología, pues ha Al proyectado también cielo. la reflexión de los destinos en las estrellas, ¿no? Los poetas miran al cielo, los que hablan con los muertos, ¿no? Y con sus muertos miran al cielo, con los que rezan. Es decir, hostia, la humanidad está llena de imágenes, de una mirada muy bonita, ¿no? Y aquí es donde creo que esa expresión de la belleza existencial que nos permite la mitopoética, ¿no? Claro, da un sentido profundo al hecho de estar vivos, ¿no? Entonces, claro, esa autoestima del universo yo creo que es muy importante y más en una cultura como la nuestra que estamos inmersos en el mito tecnocientífico, ¿no? O tecnocrático, ¿no? Mm. Nos ha dado grandes alegrías en ciencia, en investigación, ¿no? En desarrollo, en pensamiento, pero que muchos autores, y yo coincido con esta mirada, a veces pues ha dejado, ¿no? Ese lenguaje simbólico, metafórico, como si fuera un tema menor o un tema residual, ¿no? Sin embargo, es ahí donde muchas veces encontramos la identidad, ¿no? Como me hace pensar por un lado que en la palabra autoestima la estima no tiene tanto que ver como con simplemente como una aceptación, sino que tiene que ver también con un sopesar, que es como más complejo. O sea, como con un ver el fenómeno con asombro, más que la estima como lo quiero, o que tiene que ver con una amorosidad también. Sí, una cosa, yo hablo mucho, ¿eh? Vosotros cortarme, ¿eh? Yo No te la- preocupes. los que han pasado por aquí no sé cómo eran, pero tengo tendencia a... Es la casa 3 y es la casa de la palabra, o sea, tienes que hablar, es lo que te toca. porque me animo rápido, a hablar. Pero mira, con lo que comentabas, Pía, el tema de amar, yo creo que es el gran desafío, porque amar lo bonito, lo exitoso y lo brillante, hostia, eso lo hace todo el mundo, ¿no? Ahora, amar la existencia con las enormes incongruencias, ¿no? Que nos despierta dentro de nosotros, ¿no? Ante los destinos fatídicos, ante el dolor, ante, ¿no? Yo a veces pienso, hostia, solo que levantemos un poquito la mirada, ¿no? Hostia, tenemos miles de muertos en el Mediterráneo, tenemos gente huyendo de Ucrania, tenemos el planeta que se acaba, tenemos centenares ¿no? Y miles de personas ignoradas que nadie se va a preguntar sobre ellos en la vida, ¿no? Entonces yo pienso, hostia, desde aquí, claro, ¿cómo se ama una existencia así? Aquí, por ejemplo, a mí me impactó mucho las reflexiones a ver si digo el nombre bien,
de una teóloga. Dejarme. María von Franz. No. No, darme 30 segundos, que tengo un amigo que me ayuda en temas de documentación, que es Google. Muy bien. Don Google. No lo diré bien, pero Marion Muller-Collard. Esta mujer francesa es una mujer de... Y esta mujer, tiene varios libros, explica cómo ella, como teóloga, ¿no?, participaba de voluntariados, se entiende, no lo dice, pero se entiende pues, que debía ser alguna entidad religiosa, ¿no? Entonces ella iba a leer a residencias de gente mayor, ¿no? Pues la Biblia o los textos y tal. Entonces ella dice que allí escuchaba la queja, ¿no? Gente que se quejaba. Pero un día escuchó la queja con mayúsculas. ¿Qué es esta queja que nos nace cuando la vida nos pasa por encima, ¿no? Cuando el límite, ¿no?, como canta Serrat, ¿no?, cuando cita a Machado, ¿no?, en Cantares, cuando tiene aquel verso, ¿no?, cuando de nada nos sirve rezar. Y ahí aparece la queja, ¿no? Entonces, esta mujer tuvo un hijo y el hijo a los pocos días, le diagnostican un virus y es apartado, ¿no?, en la UCI, en la UBI, perdón. Y ella no puede ver a su hijo y no sabe si saldrá vivo. Entonces, de pronto ella se ve desesperada, además explica, ¿no?, en sus libros, que los publica Fragmenta, explica como, claro, el médico le decía, bueno, para sacar la leche de la mama huele la ropa de tu hijo. O sea, situaciones de decir, hostia, ¿cómo voy a perder la cabeza, ¿no? Pidió ayuda a un psiquiatra, todo esto ella lo explica libremente y de pronto internamente escucha la queja con mayúsculas. Y entonces ahí es donde ella se pregunta sobre su espiritualidad, ¿no? Una mujer que es doctora en teología se da cuenta de que, y aquí entramos en un tema mítico y psicoanalítico que a mí me interesa mucho, que es que a veces se mira a Dios como se mira a los padres, ¿no? Y sin ser conscientes se ofrece un contrato invisible a la dimensión espiritual, que es el contrato pendiente con los padres o con las figuras parentales, ¿no? Entonces aquí es donde ella se da cuenta de que tiene que acceder a la gracia de estar viva, ¿no?, a pesar de lo que pueda pasar con su hijo, que salió de la UBI y se recuperó y todo salió bien, ¿no? Pero ahí es donde ven que aparece el gran desafío de decir, bueno, desde ahí, cuando estás ahí atrapado, ahora ama la vida. Bueno, sí, ya. Entonces, yo creo que ahí es donde los seres humanos, cuando hay un cierto viaje interno, tenemos el gran reto. El gran reto que para mí es muy, muy, muy importante, que todo el viaje heroico, cuando hablamos de metáforas, cuando hablamos, haya implícita una humildad existencial. Pero la humildad y la humildad existencial no son el deporte nacional. No. Es la moda, ¿no? Está muy de moda, ¿no? No es la moda, no es la moda. Esto de desaparecer un poco no es la moda. Pero yo creo, o sea, creo que por ahí es donde, al menos los autores o los profesores que he tenido, esto es lo que me ha impactado más. Yo creo que por ahí es donde podemos encontrar un poquito de paz interna en esta locura, ¿no? También en relativizar un poco, ¿no? Tomar esto como no con tanta dureza, sino también ver la perspectiva de estamos metidos en un juego al fin y al cabo. No sé, Pía, ¿cómo ves eso? El tema jugar es muy Casa 3, el tema de esta idea de que estamos metidos en un juego, no sé. Sí, eso estaba pensando, como que al final los lenguajes simbólicos, los relatos también nos acercan a usar los mecanismos del juego para aligerar la gravedad de la vivencia, para resignificar, para motivarse, para comprometerse también desde lugares más flexibles con la vida, porque a veces como que nos comprometemos desde un lugar de una seriedad que es grave, que es agria. Entonces se incluye el humor también, gracias a un poco esta idea de la ludificación, por ejemplo, de los procesos terapéuticos. De hecho, esa sería una pregunta. ¿Tú consideras este factor lúdico en tu forma de hacer y enseñar? No, pero mira, Campbell decía que, por ejemplo, si tú retiras la dimensión lúdica de una persona, ¿no?, a la que lea un mito se va a convertir en un fanático. Qué interesante, esto no lo sabía. El tema, la dimensión lúdica del ser humano
es la que nos permite acceder a la metáfora. Pero paradójicamente, lo lúdico es lo que también nos permite profundizar espiritualmente, ¿no? Incluso, por ejemplo, recuerdo ver Hellinger, ¿no? Que decía que la trascendencia y el humor van de la mano, si no, no tienen sentido. Mm. Pero claro, entender la dimensión metafórica, mítica, ¿no? Narrativa, el relato, desde una parte lúdica, es maravilloso. Es maravilloso. Pero es verdad que si le retiras eso, claro, aquí es donde entramos ya en reflexiones sobre fanatismo que yo los encuentro apasionantes y sobre esos fanatismos internos, donde nos radicalizamos en alguna idea, que yo creo que esto es un mal general. Mm. Un mal general, ¿no? ¿Acaso por eso mismo que tú decías de la proyección de las carencias parentales respecto de figuras míticas? Sí, de las carencias o no carencias, porque aquí también creo que a veces es interesante entender que hay una herida que es una carencia afectiva, ¿no? El niño o la niña que no pudo recibir aquello que necesitaba, esto es una herida, ¿no? Una herida mamífera, ¿no? Pero cuando profundizamos un poco vemos que no hay nadie que se salve, es decir, Ya, que, que estar vivo como humano, ¿no? implica esa herida. Implica estar herido. Claro, ¿no? Aquí, por ejemplo, Jung decía algo que a mí también me apasiona, que decía, a lo largo de la vida tienes que cuidar el don y la herida, pero no hablaba de cerrar la herida, hablaba de cuidar la herida. Mm. Entonces, ahí es donde creo que el fanatismo pierde fuerza, ¿no? En cambio, la negación de la herida, claro, dispara el fanatismo, pero el fanatismo necesita de la dimensión narrativa para justificarse. Mm. Claro. Entonces, ahí es donde, por eso digo que las historias son lo más bonito que existe o la peor arma, porque un fanático no es nada más que alguien que por su mundo interno coge la historia y la convierte en realidad. O sea, disculpar que aquí mi perro ha decidido que ahora quiere Quiere salir a pantalla, perfecto. bajar. Disculpar, ¿eh? Lo tenía aquí dormido encima y ha dicho que ahora quiere bajar. No, pero aquí hoy cito mucho a Campbell, hoy, pero mira, estos días no lo tengo mucho presente en sus textos, pero por ejemplo, Campbell decía que el papel de las religiones, ahora me voy a meter en otro jardín, pero lo dijo él, lo dijo él. No, él reflexionaba, ¿no? De que esta relación de cuidar lo mítico y lo narrativo como una manera de que te acompañe en la vida, también para dar sentido a las etapas de la vida, dar sentido a las adversidades externas o internas, ¿no? Él decía, este papel lo deberían haber cuidado algunas religiones, pero corrieron un peligro en el que cayeron, dice Campbell, ¿no? Y es que convirtieron la poesía en prosa. Es decir, el mito, en vez de ser entendido como una metáfora existencial, ¿no? Fue ofrecido como una verdad. Mm. Claro, desde ahí, el fanatismo, la moralidad, ¿no? La idea de una autoridad suprema, todo, ya entramos en un terreno difícil, ¿no? En cambio, entendido como una metáfora, claro, uno puede impactarse con ese mito preguntándose, bueno, ¿qué dice este mito de mí o hacia dónde me orienta internamente, ¿no? Y hay otro tipo de experiencia. Esto va muy a colación con lo siguiente de lo que quería hablar, creo que es esta cosa que a lo mejor por este miedo, justo lo decías ahora, digo, quizá viene un poco de ahí, que algunas personas que están, bueno, pues educando a hijos, ya sean sus padres, sus maestros, da igual, tienen como esta mirada ahora como de sacar un poco toda esta parte más mágica, más fantasiosa, porque no es la verdad, ¿no? Porque tienen miedo a que se cojan a eso, quizá, y digan, es que mi hijo cree en hadas de repente y cree en un mundo mágico y eso no es verdadero. Cuéntanos un poco el peligro de esto. Bueno, yo al menos lo veo desde un peligro, no sé desde dónde lo ves tú. No, a mí me horroriza. A mí me horroriza, pero voy a explicar el porqué. Es decir, yo colaboro, ¿no? con algunas granjas escuelas o entidades, instituciones educativas y algunas veces me han contado, ¿no? Que cuando llegan los autocares con todas las criaturas, pues para hacer unas colonias, una convivencia, ¿no? Algunos maestros, por ejemplo, dicen, oye, no les habléis de dragones ni de gnomos porque no existen, ¿no?
claro, a ver, sí, me imagino que si tú caminas, yo vivo en un parque natural aquí en el Montseny, ¿no? En Cataluña, pues sí, yo cuando camino por el Montseny no me he encontrado dragones ni gnomos, pero cuando ese niño tenga 30 años y le ataque una depresión, la podrá reconocer gracias a la metáfora. Y si no tiene conocimientos sobre modelos terapéuticos o psicológicos, ¿no? Y si es una persona que ha cogido otro camino, cuando pueda pedir ayuda, en algún momento podrá decir, siento como si un dragón me ha devorado. Y podrá abrir la expresión gracias a la metáfora. Pero aquí la cosa va más allá. Porque, por ejemplo, James Hillman, el padre de la psicología arquetípica, por ejemplo, decía que él había visto dos tipos de pacientes en su consulta, ¿no? Los que de pequeños les habían contado cuentos de hadas y los que no les habían contado cuentos de hadas. Los que sí que les habían contado cuentos de hadas, cuando iniciaban un proceso terapéutico, ¿no? Con un analista, ¿no? que le pedía, por ejemplo, bueno, ¿qué sueñas? ¿Qué imágenes te encuentras en los sueños? ¿No? Es decir, que investigaba un poquito esa mirada más de la psicología profunda, por ejemplo, pareciera que enseguida entendía lo que era un proceso. Es como si estuviera impregnado de esta comprensión del viaje heroico que todos los personajes de cuento afrontan, ¿no? Los que no les habían contado cuentos de hadas, claro, estaban durante mucho tiempo despistados porque les faltaba un idioma para entender la psique. Y la psique, o el inconsciente, o el mundo interno, o como se quiera nombrar, ese espacio misterioso que hay dentro de nosotros, es metafórico. Es absolutamente metafórico, ¿no? Entonces, por eso la dificultad para acceder a él desde una racionalidad. Entonces, claro, por eso es tan importante el cultivar ese idioma metafórico, actualizando los cuentos, jugando como sea, pero esa dimensión narrativa nos acompaña toda la vida. En la infancia, esa dimensión es muy importante porque nos permitirá construir una idea o reconocer una idea de identidad, ¿no? Estas identificaciones de un niño o una niña con personajes de cuento no deja de ser un camino identitario para saber uno quién es, ¿no? Mi experiencia en los institutos es que en la adolescencia encontramos de nuevo una fase donde los jóvenes, o sea, necesitan de esa dimensión narrativa como oxígeno, ¿no? Por ejemplo, hay un desorden neurológico que se le llama disnarrativia, que está asociado al Alzheimer, que es que el día que la persona pierde la capacidad de narrar, pierde el contacto con el yo. O sea, fijaros si es importante esta dimensión, ¿no? Es un día muy trágico en la persona, ¿no? Entonces, claro, empezar a retirar la metáfora porque no la entendemos, que esto, en el libro, por ejemplo, en Detrás de cada historia ya lo explicaba, decir, hostia, por ejemplo, la dimensión mítica, ¿no? En Campbell, Rollo May, Mircea Eliade, Sam Keynes, de muchos autores ya advierten que en las últimas décadas ha ido perdiendo fuerza. Hablan de que el final del siglo XX es donde toda la cosa tecnocrática toma tanta fuerza en el mundo occidental que se va retirando todo ese material. Campbell decía que ese material ha quedado oculto en el inconsciente, ¿no? Y Campbell, por ejemplo, decía que mucha gente no hace el viaje heroico porque no pueden cruzar ese umbral, no tienen el idioma ni la idea de sociedad como tribu, es decir, hay varios parámetros ahí, ¿no? Pero todo esto venía, que me voy por los cerros de Úbeda, luego a veces cuesta volver. No, pero todo esto venía exacto. Muchos autores dicen que la dimensión mítica se ha ido retirando, ¿no? Pero la frase se la escuché a un psicoanalista francés, no recuerdo el nombre, que decía, nosotros podemos ignorar a los mitos, pero los mitos no nos ignoran a nosotros. Me Está encanta. buenísimo. Nosotros estamos construidos sobre esas estructuras, ¿no? Entonces, claro, la importancia de cultivar la dimensión narrativa es nuclear a mis ojos, porque si no, en una cultura que ya no busca la mitología como expresión espontánea, o por ejemplo, que ignora los sueños, ¿no? Nuestra cultura, si no haces terapia o te interesa el arte, los sueños es algo raro que pasa durante la noche. Pero también durante la noche estamos teniendo un diálogo con el inconsciente, ¿no? Hostia, ¿cómo puede ser ignorado eso con tanta facilidad, ¿no? Esto ya digo, es mi vida. Pero ante toda esta dimensión, encontramos una paradoja terrible.
Y es que desde hace unos años, ¿no? Claro, la política, la publicidad, sí que sabe generar mitos. Entonces, claro, como cultura hemos dejado de cultivar los mitos en algún nivel y en cambio hemos dado espacio, ¿no? para que la publicidad o la política genere mitos sobre nuestro mundo, ¿no? Entonces, claro, aquí yo creo que entramos ya en un terreno donde la pregunta, ¿no? Como dice, por ejemplo, Jordi Pigem, el filósofo, es, hostia, ¿cómo nos hemos dejado hacer esto? Totalmente. Sí, sí, mi siguiente melón que iba a abrir era este, ¿no? Que cómo ha cambiado en tan poco tiempo. O sea, quizá esto de los mitos, de cómo hemos arrastrado esta cultura de no tenerlos en cuenta. Bueno, de hecho es que la astrología básicamente se fundamenta en los mitos, ¿no? Entonces, decías tú que había una diferencia entre las personas que de pequeños les habían contado cuentos y las que no, cuando abordan un proceso personal o interno. Y yo me doy cuenta que al compartir la astrología con personas que tienen esa dimensión mítica más abierta, es muchísimo más fácil que fluyan, que entren en el lenguaje, que puedan, no sé si te pasa a ti esto, pero la persona que está demasiado en la razón, en lo que existe, en los hechos, a lo mejor ni siquiera se acerca a la astrología, ¿no? Pero quien está medio ahí, camino allá, aquí y se acerca, se nota muchísimo, ¿no? Esa dimensión interna de cómo se puede hablar con esa persona, narrar y hacerla entrar, ¿no? Y también en tu relato como acompañante, ¿no? Y me hace pensar mucho también en esto que has dicho de que la parte tecnológica tenga que ver, porque realmente bueno, no es lo mismo comunicarnos a través de una pantalla, que evidentemente han traído pues un desarrollo brutal, una conectividad increíble, podemos hablar con gente que está al otro lado del mundo y conocer personas y compartir conocimiento y eso es maravilloso. No hay que demonizarla ni muchísimo menos, pero sí es verdad que yo me he encontrado con jóvenes que tienen miedo a hablar cara a cara con alguien y que realmente se sienten mucho más seguros con un móvil, chateando o interactuando así, y es como, ese espacio es seguro, hasta ahí puedo llegar. Y lo otro, hostia, es más complejo, no me atrevo, me da vergüenza, que me va a mirar a los ojos, o sea, ostras, como tú dices, nos hemos dejado, pero, hostia, ¿y ahora en qué punto estamos, ¿no? Como sociedad? O sea, realmente, hostia, no es lo mismo la transmisión oral. Vámonos aún más atrás, de historias, ¿no? Por ejemplo, de ese fuego donde todo el mundo se reunía y donde alguien contaba y luego contaba otro y se podía transmitir ese conocimiento que incluso leerlo en un libro, ¿no? O leerlo ahora a través de internet. O sea, es heavy, ¿no? Mira, yo estoy de acuerdo contigo, absolutamente. Y últimamente, por ejemplo, con todo el tema de la inteligencia artificial y demás, antes citaba a Jordi Pigem, recomiendo ahora está escribiendo esta trilogía, ¿no? El último libro sobre técnica y totalitarismo, que a mí es un libro que me ha impactado mucho sobre esta cosa de que con qué facilidad se normaliza que un algoritmo, que yo tampoco acabo de entender qué es, Sí. pueda gestionar, ¿no? Y no se habrá un debate, ¿no? sobre el deseo humano, por ejemplo, ¿no? Pero además del tema de la pantallización, ¿no? Que aquí, por ejemplo, es interesante ver que las redes sociales todas tienen estructura narrativa. Es decir, que no ha sido un azar el diseño, ¿no? Instagram, Facebook, YouTube, todo esto tienen estructuras narrativas de proyección. Por eso una persona enseguida se identifica como se identificaba antes con un cuento, con una historia, ¿no? Pero a mí lo que creo que es que no recuerdo el autor. Mira que yo los cito normalmente, soy fanático de Te citar van a autores. perdonar, nos citas tanto que por un día que no lo hagas te van a perdonar seguro. Tengo esta cosa de al César lo que es del César, ¿no? De que si alguien ha dedicado su vida a encontrar una reflexión, lo mínimo que podemos hacer es citar la autoría, ¿no? Y aparte de que así también el que escucha, que sepa por dónde buscar si le interesa, ¿no? Pero el tema es que la narrativa es un profesor de la Complutense de Madrid. La podemos entender de muchas maneras, ¿vale? Pero, por ejemplo, yo como terapeuta de historias, por decirlo de alguna manera, ¿no? El trabajo que propongo, claro, la entiendo mucho desde la mirada de muchos psicoanalistas, mitólogos, ¿no? Desde Jung a Rollo May, a Sam Keen, a toda esta gente que entendían el mito como una metáfora para acceder a tu mundo interno. Es decir, entrar en la metáfora como una manera de acceder a ese lugar que racionalmente es difícil acceder,
¿no? Y en el que podemos impactarnos, ¿no? Ese impacto de la historia de Campbell decía que puede modificar el carácter, podemos impactarnos para sentirse uno vivo en su vida, al tener la propia comprensión o la propia revelación gracias a la metáfora, ¿no? Entonces, claro, a día de hoy todo esto cuesta en algunos ambientes. Y cuando voy a los institutos veo que hay muchas ganas de historia, muchas ganas de conocer esta manera de mirar el mundo, que quizá no se ha promovido demasiado en algunos lugares y demás, ¿no? Pero a la vez, esto del inconsciente, del mundo interno, hostia, cuesta, ¿no? Creo que es Mauricio Wiesenthal, Mauricio Wiesenthal es un gran intelectual. A mí su biografía de Rilke es de las que más me ha gustado. Rilke, soy de religión rilkeana, o sea, siempre de religión rilkeana. Pero Mauricio Wiesenthal decía que nuestro mundo tiene un desafío y es que no sabe relacionarse con lo silencioso, con lo misterioso, ¿no? Y a veces me da la impresión de que en algunos ambientes está demasiado aplaudido la idea de que solo lo demostrable es válido. Entonces, bueno, solo lo demostrable es válido en ciencia, en matemáticas, en investigación, en biología. Claro que sí, ahí no estoy de acuerdo, no hay ninguna duda, ¿no? Pero solo lo demostrable es válido en el amor, en la intuición, en la expresión espiritual. No tiene sentido jugar desde ahí, porque la dimensión metafórica no puede ser demostrable, es una metáfora, ¿no? Y entonces, claro, ahí es donde creo que a veces perdemos algo. Perdemos algo al no tener esa comprensión del mundo que es totalmente compatible con la mirada racional y que yo creo que se ensancha un poquito la comprensión del mundo, ¿no? Poder leer el mundo racionalmente y simbólicamente creo que nos da una fuerza bonita, ¿no? Bueno, esta es la idea. Sí, como que al final es un desencantamiento del mundo. O sea, esta idea de que, claro, que el lenguaje de la tecnociencia implica un entender el mundo de manera general y al estar como primando sobre otros lenguajes, como el lenguaje simbólico o el artístico o el filosófico o el, qué sé yo, o el imaginativo, no solamente desde el entretenimiento, como tú decías recién, sino como fuentes profundas de contacto con la realidad, nos hace como esclavos de lo objetivo, de lo lógico, de lo útil. Y ese lenguaje en versión dato, en versión burocracia, implica que se anulen las fuerzas de lo impredecible, de lo misterioso, como tú dices. Entonces, es como, ¿qué pasa con el sujeto? Lo que le pasa al sujeto? O sea, es como, incluso las ciencias de la psicología se han estado arrimando cada vez más a la medicina, al lenguaje de lo sanitario. Hoy día es cada vez más normal hablar de nuestras vidas interiores con palabras médicas. O sea, la psicología se asocia cada vez menos al alma y más a procesos, a mecanismos, a categorías, a patologías, a circuitos neuronales, a tal o cual funcionamiento. Entonces, el lenguaje sanitario empobrece para mí, enferma y también nos prohíbe habitarnos desde lo experiencialmente subjetivo, no sé cómo decirlo. Entonces, bueno, ¿qué piensas que el lenguaje desde este lenguaje tecnocientífico o sanitario, y sanitario en realidad, le aporta o le resta a esta tarea tan sagrada que es mirar el alma humana? No, yo creo que todo aporta, ¿eh? O sea, yo no creo que la mirada excluyente no ayuda en ningún lugar, ¿no? Mm, Que necesitamos una definición ah, tecnocrática de una patología también. O sea, que habrá gente que entenderá el mundo desde aquí y que como sociedad nos ayuda a tener estas definiciones. Pero aquí quiero citar, por ejemplo, a Carl Jung decía, no me fiaría nunca de nada que no tuviera dos definiciones. Y John Winslave, que es un psicólogo narrativo, he hecho algún taller con él, un tipo muy interesante, él viene más está más cerca del modelo circular narrativo de Sarah Kopp y de todo este movimiento, pero él, por ejemplo, decía que la persona puede lidiar con sus aspectos internos cuando es multihistoriada. Es decir, cuando puede narrarse desde primas diferentes. Entonces, se podrá narrar técnicamente, se podrá narrar matemáticamente, pero también sería interesante que se pudiera narrar poéticamente si así lo siente, ¿no? mm. Yo creo que la cosa es por aquí, que todo el mundo encuentre su lugar, pero
nuestro sector, entendido desde profesionales del acompañamiento, la ayuda, médicos, psiquiatras, el que canalizas. Yo siempre digo que la secta es grande, o sea, el catálogo de Cada vez más. enorme, ¿no? O sea, ¿no? Psiquiatras, psicólogos, trabajadores sociales, educadores, gestálticos, coachings, el corporal, el astrólogo, el que canaliza, el que no sé qué, el del Reiki. Hostia, hay mucha gente acompañando. Pero fijaros que ante este panorama, Rollo May, Rollo May es uno de los padres de la tercera vía psicológica, de la línea humanista. Rollo May dice que esto es la consecuencia de retirar la mitología de una sociedad. Es decir, él dice que el boom de terapeutas, a día de hoy, no, levantas una piedra, estamos todos. Es decir, este boom de terapeutas es la compensación de retirar la mirada mítica del mundo, que él más o menos dice que a partir de los años 50, 60 es cuando empieza a retirarse. Del siglo pasado, me refiero. Entonces, la consecuencia es que, claro, hay un boom de terapeutas. Porque en realidad, necesitamos recuperar esa conexión, ¿no? Porque somos como el canal, un poco entre comillas, hacia algo, quizá. sí, a mí aquí, por ejemplo, pienso en Galeano, que tiene un texto que no recuerdo, hoy tengo la memoria agotada, pero hay alguien leyendo y el personaje de al lado le dice, ¿qué lees? Dice, leyendas. Dice, ¿y para qué sirven? Dice, no sé, pero acompañan. ¿No? Entonces, la metáfora, una de las definiciones más bonitas de metáfora es que una metáfora es la presencia de una ausencia. Entonces, claro, poder acceder a este, ¿no? Pienso en Fritz Perls y la definición del vacío fértil, ¿no? Esta idea de poder acceder a un vacío con cierta humildad existencial, ¿no? Algunos libros sagrados, ¿no? Corán, la Biblia, o por ejemplo los Tao Te Ching, ¿no? El I Ching, todos estos libros. Claro, los mitólogos, Eliade, Campbell, toda esa gente dice, bueno, todo esto son metáforas. Y en el caso de los taoístas, por ejemplo, coge más fuerza porque dice, bueno, la metáfora permite que el misterio no huya. ¿No? Permite acceder al misterio sin que huya. En cambio, la definición, ¿no? El Tao es innombrable. En el momento en que lo definimos, el misterio se ha ido por la puerta, ¿no? Entonces, claro, este idioma nos permite suavizar la relación con lo que sea la vida, con lo que no sabemos qué es, pero estamos en ella, ¿no? Esto es un Bueno, poco. Jordi, no sé si tú quieres añadir mucho más. Yo quiero acabar citando a Acabamos. Lianda. Bueno, llevamos una hora casi. No sé si Claro, ya llevamos una tienes. hora. O sea, Sí, me ha pasado volando. esa era la idea, esa era la idea. Bueno, no acabamos del todo. Quiero acabar con un poquito, o Pía a lo mejor luego añade algo más, pero yo quería acabar con Lianda Lynn Haupt, que tiene no sé si se pronuncia Haupt o Haupt, o no sé cómo se pronuncia, del libro Raíces, que de hecho fui contigo a la presentación ahí en el bosque. Y bueno, hay algo que me gustó y dice, el lenguaje vive y evoluciona de la misma manera que los organismos, por mutación, por aislamiento geográfico o por utilidad práctica. El seguimiento de la evolución etimológica de una palabra puede llevarnos a comprender su significado con una profundidad sorprendente. Una palabra está tan viva como un pájaro. Sí, sí. O sea, Aquí hago dos apuntes. Ahora estoy en racha, ¿eh? Ahora, como ya llevamos una hora y ahora ya estoy desenfrenado. no, tira, dale, dale. Ahora, cuando colguéis, yo le voy a explicar a mi perro mil cosas. Está harto de escucharme, suerte que me quiere mucho, pero. No, pero mira, aquí es interesante. Yo a veces hablo la reflexión en algunos grupos sobre la carga psíquica y casi podríamos añadir poesía, es decir, la carga ancestral de algunas palabras, ¿no? Por ejemplo, en la narrativa terapéutica, ¿no? Que no es un modelo terapéutico, es más un proceso de autorreflexión identitario, es más, o sea, que no lo concebí tanto como algo que tengan que hacer los terapeutas, aunque el nombre pueda evocar eso, sino como una reflexión identitaria sobre el tema de la mitología personal, ¿no? Pero ahí, por ejemplo, nunca hablamos de objetivos. Objetivos es lo que los fotógrafos, ¿no? Soy aficionado a la fotografía de naturaleza, ponemos en la cámara. Pero yo siempre he dicho que tengo ciertas serias dudas de que las personas tengamos objetivos, ¿no? Las personas tenemos deseos, anhelos o necesidades. No sé si tenemos objetivos. Por ejemplo, como reflexión, ¿eh? Mm. Cuando alguien, ¿no? habla del amor, o sea, puedes notar si hay carga en la palabra o no hay carga, ¿no?
Y entonces yo a veces pienso que el riesgo de la superficialidad también acompaña algunas palabras, ¿no? Donde se las va llevando a una superficie donde perdemos esa profundidad. Aquí, por ejemplo, hay una reflexión de Claudio Naranjo, que él decía que, por ejemplo, la meditación, ¿no? Cuando se empieza a trasladar la meditación de Oriente a Occidente, la meditación él era budista, estaba muy inmerso en la cultura budista, pero él decía, hombre, pero había una carga mítica que acompañaba la experiencia y cuando se traslada como técnica. Es decir, se le quita la dimensión mítica y se convierte en técnica. Entonces dice, bueno, a lo mejor aquí hemos perdido algo importante, ¿no? Que es que toda esa dimensión metafórica que acompañaba la experiencia, ¿no? Y ya para acabar, y que no lo he dicho en toda la sesión, y disculparme, no, pero agradeceros mucho que me hayáis invitado y que yo he estado encantado y que estoy muy contento de que hayáis pensado en mí para este ratito, ¿eh? Pero en el libro que tú has citado, Zoraida, Raíces, cita la autora, si no recuerdo mal, a Úrsula K. Le Guin, que esta mujer tiene una frase que a mí me encanta, que dice, la gente que niega a los dragones acostumbra a ser devorada por uno desde dentro. Bueno, con este apunte poético. Bueno, a lo mejor he dicho yo de acabar y Pía quiere añadir algo, le queda algo en el tintero a ella o no lo sé, pero A lo mí que se tú me quedan sientas. 240.000 cosas en el tintero, pero bueno, nos dará ¿cómo se dice? Motivo para un próximo encuentro. Así que nada, agradecerte Exacto. mucho también nosotras por estar aquí, por haber abierto las puertas de la Casa 3 con tanta maestría sin siquiera saber nada. Y queremos terminar con una frase tuya. No, pero antes, si la gente quiere contactar contigo porque le hizo mucho sentido lo que contaste aquí y quiere saber de tus formaciones o de lo que estás compartiendo, ¿dónde te puede encontrar? No, es muy fácil. Yo tengo una web, jordiamenos.net, pero aparte en Facebook, en Instagram, me encontrarán con mi nombre con mucha facilidad, ¿eh? Y pueden escribir Perfecto. en cualquiera de las redes que contestamos los mensajes. Si no, Bueno, dejaremos tu contacto también en la descripción de este capítulo para que la gente así directamente haga hoy todos un clic ya, pues que veamos la facilidad de la tecnología, al menos aprovechémosla, ya que nos está fastidiando por un lado. Vamos a darle luz por el otro. Hay que sentarse a conversar con el demonio. Exacto. Yo Eh, algún día, me he ¿Cómo? quedado con la curiosidad, seguramente es un impulso narcisista, pero digo, hombre, si van a acabar con una frase mía, a ver qué frase Sí, es. sí, vamos a Sí, acabar con sí. ella, no te preocupes. Es una frase que yo encuentro que resume también como lo que abordamos durante toda la sesión. Y dice así, hemos perdido los lenguajes del alma, que son los que dotan de sentido profundo a la existencia. Esto lo creo profundamente. Sí, sí, sí. Muchísimas gracias, Jordi. Ha sido un súper placer. A mí también se me ha hecho muy corto. Ojalá poderte tener en otros encuentros, en otros momentos. Y nada, despedirnos de todos, queridos mortales. Te recordamos que si te gustó el capítulo, nos sigas en Astrología para Mortales, en YouTube, también estará en iVoox, en Instagram. Bueno, Pía es mucho más buena diciendo todo esto, pero bueno, Activa todo. comparte, dale me gusta, exacto. Sí, síguenos ya. Y vamos a estar haciendo un directo próximamente, respondiendo dudas y comentando acerca de lo que fue este capítulo de la Casa 3. Y nos vemos en el próximo episodio en el que vamos a estar hablando sobre la Casa 4. Hasta la próxima, queridos mortales. Adiós, queridos mortales.